lineales o no lineales, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a comenzar de lleno a lo que venimos, que es a resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, la ecuación diferencial una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Es una ecuación que se puede escribir de esta forma, ¿sí? Primer orden, porque ya saben que el orden de la derivada es 1. Entonces, una ecuación diferencial se puede escribir de esa forma, de primer orden, donde ahí pongo f de x, y, la función puede o no puede depender de ambas variables. Y vamos a ver algunas técnicas para resolver este tipo de ecuaciones, que son, digamos, las más simples, ¿sí? Por ahí ya veíamos, ¿verdad? Que en la clase pasada podemos resolver algunas ecuaciones integrando directamente, ¿no? Integrando en ambos lados y obteníamos algo, ¿no? Vimos el ejemplo de la caída libre, pero ahora vamos a ver el método de ecuaciones separables, ¿sí? Entonces, voy a poner ecuaciones separables. Vamos a ir sobre este método y les describo entonces ahora el método, ¿sí? Vamos a decir que una ecuación diferencial ordinaria, ¿qué significa que sea ordinaria? Bueno, que sea ecuación diferencial está claro, ¿verdad? Involucra derivadas, pero ¿qué significa que sea ordinaria? Pregunta. ¿Qué significa que sea ordinaria? Eso lo deben de saber para su examen semanal. Que tiene solo una variable independiente. Sí, que las derivadas solamente van sobre una variable independiente, ¿verdad? ¿Sí? Las derivadas que se involucran solamente van sobre una variable independiente, ¿sí? Puede haber más de estas variables dependientes, ¿verdad? Pero la derivada va sobre una sola de las variables independientes. De esas ecuaciones vamos a estar trabajando en el curso, las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Porque, eso es primordial, ¿no? Para saber de qué estamos hablando en este curso, ¿no? Porque para que no vayan por el mundo ignorando qué es lo que se está viendo en su materia, ¿no? Es una cosa primordial. Bueno, entonces vamos con una ecuación ordinaria, una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, ¿sí? Voy a poner E2 simplemente, así, una ecuación diferencial ordinaria, ajá, es separable, vamos a decir que es separable, si puede ser escrita o si se puede escribir de la siguiente forma. De la siguiente forma. Como una función g de y, donde aquí vamos a utilizar la notación de Leibniz, de y en de x, eso significa la derivada, ¿tá? Igual a una función f que solamente depende de x y una función g que solamente depende de y, ¿sí? Con una condición inicial, digamos y, se le pone típicamente y de x0 igual a y0, ¿no? Sí, estos subíndices entiéndalos como constantes, ¿no? X0 es una constante, la condición inicial, y Y0 es la condición inicial en Y, ¿no? ¿Sí? Aquí, donde G de Y, como ya les decía, G de Y es independiente de X, pues es una función solamente de Y, ¿sí? Ahí ya lo dije ahí de manera matemática, pero bueno, quiero hacer énfasis, donde G de Y es independiente de X, de la variable X, y F de X es independiente de Y. Dependiente de la variable y, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos una ecuación, sabemos que es una ecuación separable si se puede escribir de esta forma, ¿sí? Ahora,
vamos a tratar de resolver esta ecuación, ¿sí? Dar un método para resolver este tipo de ecuaciones, ¿no? Porque ¿qué de especial tiene que se puede escribir de esa forma? ¿Sí? Bueno, pues que se puede escribir de esta forma tiene sus ventajas, vamos a ver. Entonces vamos a integrando de x0 a x, la ecuación anterior, ¿sí? Lo que tenemos es, voy a poner aquí la integral de x0 es una constante, x, g de y aquí voy a cambiar de notación. Bueno, primero lo voy a escribir así, para que esto es de y de x, ¿verdad? Ajá. Y ahora aquí voy a poner, y esto es de x. Vamos a integrar con respecto a x, ¿sí? Y aquí integramos de x0 igual hasta x, la función que está a la derecha, pero la función que está a la derecha es simplemente f de x, ¿sí? Lo que hemos hecho es tomar esta ecuación, ¿verdad? Y estamos integrando de x0 a x, ¿sí? Entonces, hasta ahorita no hay ningún truco. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Bueno, y aquí ustedes me pueden preguntar, bueno, Marco, pero me acabas de decir que la función g solamente depende de y. ¿Por qué pones esa x ahí? ¿Estás cotorreando o me quieres confundir? Y yo les voy a decir, pues sí, me los estoy cotorreando. Y no los quiero confundir. No. En realidad, o sea, cuando decimos que esta función, ¿verdad? Que esta ecuación diferencial solamente depende de y, es que aquí no se involucran x. Desde luego la x está ahí metida, ¿no? Y acá no se involucra la variable y. Desde luego la variable y ahí está definida. Si cambia si cambia x, cambia y, ¿sí? A lo que me refiero es que esta función solamente está escrita en términos de y esta función está escrita en términos de x, ¿sí? Así que bueno, entonces aquí pongo y que depende, a su vez esta función y depende de x, desde luego. Bueno, entonces ya tenemos eso. Y ahora para ser más explícito, para llevarlo a algo que nos va a resultar familiar, si ya vieron cálculo integral, ahora aquí voy a cambiar, ¿sí?, de notación. Voy a poner simplemente, en lugar de poner la notación de Leibniz, voy a poner la notación prima. Esto es y' de x. Y' de x, y esto es, pues lo dejo así, x0, x, y ahí está. Esto ya se les hace conocido, ¿no? Aquí uno lo que quiere es, pues, hacer una sustitución, ¿no? Porque aquí ya tenemos una regla de la cadena ahí, ¿sí o no? Eso es regla de la cadena. Entonces, vamos a hacer, haciendo la sustitución u igual a y de x, ¿no? U igual a y de x. Ustedes saben que la diferencial de u es igual a y' de x, ¿no? ¿Sí? Y entonces cambiando, como u es igual a y de x, ¿verdad? Los límites de integración, de la integral izquierda, de esta integral, van a cambiar, puesto que cambiamos los límites de integración. U es igual a y de x, y entonces, como estamos integrando de x0 a x, entonces lo que nosotros sabemos que y en x0, ¿verdad? Evaluado en x0 es igual a y0, ¿sí? Eso es condición inicial. Regreso acá, ¿sí? Es la condición inicial. Entonces, como hemos hecho ese cambio,
Y desde luego, pues y de x, y evaluado en x es simplemente y. Ujú. Entonces, la integral, esta integral se va a convertir en la integral de y0 a y, ujú, evaluado en g de u, ¿verdad? ¿Sí o no? Ustedes aquí observen que esta parte es de u, ¿verdad? Esto es de u, y entonces cambiamos la notación, y esto que acabo de escribir aquí es simplemente du, y esto es g de u, porque dijimos que y de x era u. Ajá. Y la integral, entonces va de y0 a y esto se queda como x0, x, f de x de x. Ujú. Y ahora aquí simplemente cambiamos la letra, ¿verdad? Por la que nos conviene. Recuerden que cuando integramos, cuando estamos haciendo una integral, lo realmente importante son los límites de integración, ¿verdad? Ustedes saben que la integral de, lo voy a poner acá, la integral de t cuadrada en dt es la misma integral que la integral de x cuadrada de x, ¿verdad? La x y la t, en realidad aquí no importa el nombre que le demos, ¿verdad? Lo importante van a ser los límites de integración. Entonces, voy a borrar aquí. Voy a permitirme cambiar esto, cambiar la letra U por simplemente Y, ¿sí? Da igual, ¿sí? Y esto es x0 de x, f de x, de x. Ujú. Y ahora, aquí ya queda claro, ¿verdad? Que aplicando el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Obtenemos que g de y, g de y es igual a f de x de x. Ujú. O bien piensen esto como, piensen a la derivada, estoy diciendo que piensen a la derivada, a la diferencial de y de x como una fracción, ¿verdad? ¿Sí? Observen que hemos llegado de dónde. De esta integral, perdón, de esta ecuación, ¿verdad? A esta ecuación. Ujú. Y entonces, aquí lo que tenemos, y es por eso que el método se llama separación de variables, ¿verdad? Porque lo que hemos hecho es escribir la ecuación diferencial ordinaria como una ecuación con variables separables, ¿verdad? Del lado izquierdo, la variable que solamente se involucra es la variable y del lado derecho, la variable que solamente se involucra es la variable x. Ujú. ¿Dudas hasta aquí? De mi parte, no. No, No, ninguna, pero profesor. ninguna. ¿No? Bueno, entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Este ejemplo. Recuerden que estamos en ecuaciones ordinarias de primer orden, ¿sí? Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Este es el ejemplo que estamos viendo. Les voy a poner aquí una ecuación diferencial ordinaria de primer orden de y de x más un medio de y igual a 3 medios. No olviden la condición inicial, ¿verdad? Y de 0 igual a 2, ¿sí? Entonces, primero vamos a escribir nuestra ecuación en esta forma, ¿sí? Donde primero tengamos la derivada de y de x igual a una función que solamente depende exclusivamente de la variable x por una función que solamente depende de la variable y, o que es independiente de x. Entonces, aquí todavía no la tenemos escrita en esa forma, pero lo podemos hacer. ¿Cómo? Pues una simple manipulación algebraica de este estilo.
Esto, ¿verdad? Ajá. Y ya lo tenemos. Observen aquí. Aquí tenemos una función que solamente depende de y, ¿verdad? ¿Sí? Y no hay función que dependa de x. Bueno, no hay, pero podemos pensarla como un 1, ¿cierto? Ajá. Una función que dependa solamente que no dependa de y, pues es la función constante 1. Bueno, aquí puedo factorizar, ¿no? Puedo factorizar un medio. Entonces, antes de eso, voy a factorizar un medio. Y esto me queda 3 menos y. ¿Sí? Y ahora sí, por aquí. Y ahora aquí ya se ve más claro. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir esta como 1 entre 3 menos y. Este término está multiplicando, pasa dividiendo, ya saben. De y en dx igual a un medio. ¿Sí? Y ahora sí, aquí se ve mucho más claro. Esta es mi función que depende de y, la g, y esta es la función que depende de x. Que es una función constante, ¿no? ¿Sí? Pero lo importante es que esta función no depende de y. Y esta función, la g, no depende de x. Eso es lo importante, ¿sí? Y ahora sí, aquí, como no quiero rehacer todo este cálculo que hicimos por acá, ¿verdad? Hacer la sustitución, el cambio de variable, integrar. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es llegar a esta forma, ¿no? Ujú. Lo que yo quiero es llegar a esta forma. Y entonces, ahora sí, aquí nos vamos a permitir hacer lo siguiente. Vamos a tratar la derivada como si fuera una fracción, ¿sí? Entonces, lo que voy a poner es de y este término, que ojo, aquí cuidadín, ayuda mucho hacer este tipo de, bueno, aprenderse este tipo de pasos cuando lo que queremos es velocidad y cuando ya hemos entendido qué es lo que pasa detrás, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es una vez que tenemos nuestra ecuación diferencial de primer orden con variables separables, entonces por el análisis que hicimos acá, ¿verdad? Por el análisis que hicimos acá, vimos que esta ecuación se puede escribir de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Es como cuando, voy a escribirlo, lo he hecho acá. Es como cuando, Multiplicó por ambos lados, ¿no? Por diferencial de x. sí, multiplicamos por diferencial de x. Pero es que, a ver, aquí, bueno, no me quiero meter en dar mucho rigor matemático. Bueno, de hecho, sí lo he hecho acá, ¿no? A la hora de explicar por qué podemos hacer esto. Pero aquí empezamos con una derivada y aquí estamos considerando diferenciales, que hay una sutil diferencia, ¿sí? Sin embargo, para resolver estas ecuaciones, sí, nos basta pensarlo como multiplicar por dx, ¿sí? Pero en realidad lo que hemos hecho es esto, ¿vale? ¿Sí? Hacer todo, hacer el cambio de variable, ¿verdad? Y llegar a esta forma. Es como cuando ustedes dicen 3x igual a 1, ¿no? Ustedes aquí dicen, bueno, el 3 está multiplicando, pasa dividiendo. No es que pase dividiendo, es una buena forma de aprenderlo, ¿no? Pero en realidad lo que se hace es multiplicar en ambos lados por un tercio, ¿no? ¿Sí o no? Y ya entonces aquí dices, bueno, esto es x igual a un tercio, ¿verdad? O sea, siendo estrictos, lo que se hace es multiplicar en ambos lados por un tercio, ¿no? Y ya obtenemos eso. Bueno, entonces aquí lo podemos pensar como que dx está multiplicando, pasa dividiendo, ¿no? Y la diferencial, ¿no?
Y ahora sí ya tenemos del lado izquierdo y del lado derecho funciones que solamente dependen de Y y funciones que solamente dependen de X, ¿no? Ajá. Y ahora sí, integramos ¿de dónde a dónde? Integramos de condición inicial aquí, observa. De X igual a 0, porque vamos a integrar con respecto a la variable, bueno, vamos a integrar del lado derecho, vamos a integrar con respecto a X y del lado izquierdo con respecto a Y. Pero ¿de dónde a dónde? Pues tenemos que elegir una de las dos, ¿verdad? Y en este caso vamos a elegir la variable X. ¿Por qué? Porque es nuestra variable independiente. Entonces, integramos de X igual a 0 a, ¿por qué? Porque aquí nos está dando la condición inicial, ¿verdad? A X. Ujú. Entonces aquí voy a poner X igual a 0 de Y 3Y con respecto a Y, pero aquí los límites de integración de dónde van a ir del lado izquierdo. Bueno, del lado derecho ya les he dicho, es un medio de X de 0 a X. Ujú. Ujú. Aquí también estoy abusando un poco de la anotación. Bueno, del lado izquierdo, ¿de dónde a dónde va a ser? Como X varía de 0 a X, del lado izquierdo vamos a ir. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Pues 2, ¿verdad? 2. Ujú. Y aquí vamos a integrar de 0, en este caso de 2 a Y. ¿Sí? Y a ver aquí, como ya les decía, estoy abusando un poco de la anotación porque, ¿sí? Aquí en realidad, si nos ponemos estrictos, aquí esta variable le tenemos que cambiar el nombre, ¿verdad? Ujú. Porque, bueno, los límites de integración es una variable Y y del lado derecho la variable, el límite de integración es una variable X. Aquí estamos integrando con respecto a X, pero bueno, no creo que haya tanto problema. Simplemente hacemos la integral, ¿verdad? En ambos lados y ¿qué tenemos? Tenemos que resolver esta integral, ¿no? ¿Cuál es la integral del lado izquierdo? La integral del lado izquierdo, ustedes saben que siempre que tenemos esta función, ¿verdad? Su integral es logaritmo natural de 3 menos y. Y ahora, como aquí hay un menos, ese menos lo pagamos por acá afuera, ¿no? Menos logaritmo natural de 3 menos y. Ustedes lo pueden checar directamente derivando esto que acabo de escribir, y les debe de dar eso. A ver, aquí ya estoy escribiendo doble. Ya había escrito de y. Bueno, evaluado de dónde a dónde, de 2 a y. Ajá. Y esto es igual a un medio de X evaluado de 0 a X. ¿Sí? Del lado izquierdo nos queda, bueno, pues evaluamos, ¿no? Esto es menos logaritmo, cuando y vale 2, ¿verdad? Observen que aquí tenemos logaritmo de 3 menos 2, es logaritmo de 1, pero logaritmo de 1 ya saben que es Es 0, ¿no? 0, ¿sí? Entonces, esto me queda como menos logaritmo natural de 3 menos y. Cuando y vale y, pues aquí está, 3 menos y, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Y de los derechos tenemos un medio de X. Ujú. Y ya casi lo tenemos, ¿no? De aquí lo que queremos es encontrar la solución, ¿verdad? Encontrar la función y escrita en términos de X, ¿sí? Porque X es nuestra variable independiente. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es despejar Y, ¿sí?
este menos lo voy a pasar para acá. Y aquí ya lo borro. ¿Sí? Ahí está. Calculo, seguimos con esto, calculo la exponencial. ¿Verdad? Bueno, aquí lo voy a poner logaritmo natural de 3 menos y igual a menos 1/2 de x. ¿Sí? Y observen que aquí ya no va la constante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos integrado de x igual a 0 hasta x. O sea, es una integral definida. Logaritmo natural de 3 menos y, ok, es esto. Y ahora sacamos exponencial, ¿no? La función inversa exponencial. E a la menos 1/2 de x. Ya saben que eso se cancela, esto me queda 3 menos y igual a e a la menos 1/2 de x. Y finalmente y es igual a 3 menos e a la menos 1/2 de x. Ahí está la solución. Ajá. Y bueno, solamente para verificar, verificando, pues es, ¿cómo verificamos? Pues hacemos las cuentas, ¿no? Nuestra ecuación diferencial nos decía que la derivada de y con respecto a x, ¿cuál es la derivada de y con respecto a x? Pues es la derivada de 3 con respecto a x es 0, la derivada de una exponencial es, esto es 1/2 de e a la menos 1/2 de x, ¿verdad? Estoy derivando esto directamente. Entonces, esa derivada, pues es 1/2 de e a la menos x, pero, ¿verdad? Esto se puede escribir también como 1/2 de, observen, si despejamos de aquí mismo, despejamos e a la menos 1/2 de e a la menos 1/2 de x, ¿verdad? Vamos a ver que eso es 3 menos y, ¿cierto? O sea, esto, como estoy diciendo, es que e a la menos 1/2 de x es igual, despejando de acá, ¿verdad? De la solución, e a la menos 1/2 de x es igual a 3 menos y, ¿no? ¿Sí me siguen? Sí. Y entonces hemos verificado que efectivamente la derivada de y con respecto a x es 1/2 de 3 menos y, que era nuestra ecuación, ¿verdad? Esta. Lo que pasa es que si la dejo como está aquí, pues la derivada queda en términos de x, pero en nuestra ecuación diferencial la derivada está dada en términos de y, ¿no? Bueno, ¿no hay dudas hasta aquí? Es aparentemente simple, ¿no? Es muy algebraico esto. No, ninguna. Solamente hay que escribir la ecuación diferencial de la forma adecuada y pues ya está. ¿Sí? Un ejemplo más de ecuaciones separables de y de x más 1/2 de y igual a 3 medios con la condición inicial que y en 0 es igual a 4. Profesor, Sí, ¿podría mostrar la página anterior rápido? Solamente. ahí está. Ya, gracias. Entonces aquí hemos verificado que efectivamente, ¿no? Entonces, si se fijan, esta ecuación diferencial pues es una copia de la otra, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de manera rápida, de y en dx, ¿sí? Escribimos esto, de y en dx es igual a 3 medios menos 1/2 de y, ¿cierto? Esto, bueno, factorizo de una vez el 1/2. 3 menos y. Y ya está. Y ahora aquí
otra vez hacemos exactamente lo mismo, de y de 3 menos y, ¿verdad? Pasamos todo lo que tenga que ver con la variable y del lado donde está de y lo demás del lado donde está de x. Y ahora aquí estamos haciendo exactamente lo mismo, excepto por la condición inicial, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es la condición inicial? Que vamos a integrar cuando x vale 0, ¿verdad? Aquí nos está diciendo desde que x vale 0 hasta x, ¿verdad? Pero cuando x vale 0, y, ¿cuánto vale? Pues y vale 4. Y aquí vamos a integrar hasta y. ¿Sí? Muy bien. Tres menos y. Ok, entonces integrando, bueno, calculando la integral, obtenemos que esto es el logaritmo menos logaritmo de 3 menos y, ¿cierto? Ajá, de 4y. Y esto es igual a 1/2 de x de 0 a x. Ujú. Pero aquí, ojo, debemos de tener cuidado nada más cuando estamos interpretando la solución, porque el logaritmo no puede tomar valores negativos, ¿verdad? El logaritmo para valores negativos no tiene sentido. Entonces aquí debemos observar que 3 menos y debe ser mayor que 0, ¿verdad? Ajá, Profesor, yo tengo una duda. sí, ¿Siempre nos van a dar condiciones iniciales? Bueno, en este caso, cuando x vale 0, y va a valer 4. sí. Cuando no nos dan condiciones iniciales, en realidad lo que vamos a tener es una familia de soluciones, ¿sí? Cuando no Ok. te den condiciones iniciales, aquí tú puedes integrar desde cualquier punto, ¿verdad? Desde punto A hasta X, y aquí el punto B, o sea, que sería el punto Y evaluado en A, ¿verdad? Este 4, Y evaluado en A, lo que dé, ¿no? Y entonces ahí sí tendríamos alguna constante, ¿sí? O sea, va a quedar ¿Forma? la misma forma, pero más una constante. Ok. Sí, sí, no se preocupen. Si no dan condiciones iniciales, pues ustedes pueden integrar desde donde quieran, ¿no? Sí, O sea, podremos escoger cualquier número. sí, 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 pero por ejemplo, si no te dan o sea, si no te dan esta condición, aquí vas a poner, bueno, x igual a 0, pero aquí ya no le vas a poner y igual a 4, sino vas a poner y de 0, ¿no? Voy a Sí, claro. voy a poner y evaluado en 0, lo que quiera que eso dé. Y aquí es donde va a aparecer la constante, ¿no? Ujú. Ok. Pero Gracias. como Yo, ya no tenemos aquí, también, vamos para acá. eh, sí, profe, una duda. Sí. Estaba checando la literatura también y, Ajá. y bueno, había visto que en algunos le llaman condiciones iniciales y en otros les llaman condiciones de frontera. ¿Qué diferencia hay de una condición inicial a una condición de frontera? No hay ninguna. Lo que pasa es que se les llama, se usa más el término de condiciones de frontera cuando estamos en dos variables, que después lo van a ver en ecuaciones parciales, ecuaciones diferenciales parciales, porque la frontera pues va a ser el borde de alguna placa. Pero aquí como solamente estamos en una variable, en la variable x, la frontera pues son los puntos extremos del intervalo, Ah, ok. Ok, pero no hay diferencia.
Bueno, de repente, bueno, me había confundido un poco porque en algunas ocasiones daban como la condición inicial ya en un aspecto físico como a la parte del tiempo y las de frontera tal vez para otras cuestiones como la posición o no sé si se quiera medir temperatura, cosas de ese estilo. Entonces Ujú. ahí me generó confusión, dije, no, no, Ah, ¿cuál es? ya. Sí, 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 bueno, cuando veamos las aplicaciones, ahí ya nos daremos cuenta de cómo llaman a las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, si estamos modelando la ley de enfriamiento de Newton, donde la placa en la frontera o en los extremos tiene una cierta temperatura, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí se va a ver mucho más claro esto del significado de las condiciones iniciales y la terminología que se utilice. Ah, ok, Pero perfecto. bueno, aquí lo estamos haciendo ahora mismo de manera abstracta, ¿no? Sin, Ok, sin, gracias. sin, sin meternos en mayores problemas. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos con esto, ¿verdad? Ajá. Y ahora observen aquí, cuando y vale 4, ¿verdad? Observen aquí, cuando y vale 4, si quisiéramos evaluar esto, si y, esta función, si quisiéramos evaluarla en 4, ¿verdad? Con y igual a 4, tendríamos logaritmos de un número negativo, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso aquí, eso, bueno, matemáticamente no se puede, ¿verdad? Entonces, lo que debemos de pedir, ¿sí? Entonces aquí, entonces hacemos que y, la función y sea mayor que esto sea mayor que 3, para que ahora sí, al evaluar en 4, no tengamos ninguna dificultad. Ajá. Para que cuando consideremos esta diferencia, 3 menos y, ¿verdad? Eso siempre sea positivo, ¿sí? Voy a poner, o sea, y menos 3 mayor que 0 siempre. Ajá. Para que cuando evaluemos en 4, todo salga como debe de salir, ¿no? Esto es igual a un medio de x de 0 a x, y esto es logaritmo natural de y menos 3. Ajá. Y esto es igual a un medio de x. Y aquí, otra vez, procediendo de la misma forma, calculando la exponencial, bueno, lo puedo calcular. Esto es y menos 3 igual a la exponencial de un medio de x, de, de menos un... Estoy poniendo y menos 3 y debe ser 3 menos y, ¿verdad? 3 menos y. 3 menos y. 3 menos y. Ajá. Entonces esto es 3 menos y. Y esto debe ser igual así. Menos. Ajá. Aquí va un menos. Ajá. Y entonces esto debe ser igual a y igual a 3 más menos 3 menos y igual a 3 menos a la x, ¿verdad? 3 menos a la menos un medio de x. Ajá.
Y ojo aquí. Ah, no. A ver, aquí sí debo de considerar esto. Esta condición inicial, como ya les decía, como y acá, como y, la condición inicial, cuando x vale 0, y es igual a 4. Ojo, cuando tenemos logaritmo de 4, cuando sustituimos, ¿verdad? Logaritmo de 3 menos 4, tendremos logaritmo de menos 1. Pues como eso no tiene sentido, ¿sí? No se puede evaluar, lo que vamos a hacer aquí es tomar valor absoluto, ¿sí? Recuerden, en sentido estricto, cuando tomamos la integral, ¿verdad? La integral de esta función, aquí va en valor absoluto, ¿sí? Pero, entonces, ¿cuál va a ser el valor absoluto de 3 menos y? Cuando y es igual a 4, pues su valor absoluto es el contrario. Entonces aquí debo de cambiar y menos 3. ¿Sí? Y menos 3. ¿Sí? Recuerden, lo voy a poner por acá. Aquí. Siempre la integral de y en y, ¿verdad? Es logaritmo natural del valor absoluto de y, ¿cierto? Ajá. Entonces aquí, como para estas condiciones de frontera tenemos un valor negativo, vamos a tomar el valor absoluto, y el valor absoluto de 3 menos y, pues es y menos 3. Y bueno, aquí nada más ponemos más. Y aquí corrijo. Ponemos y menos 3. Y es esta, ¿verdad? Y observen que la condición, bueno, si derivan, van a obtener esta ecuación. Pero y ahora sí observen que y en 0, ¿verdad? Póngale ahí y en 0 y eso les va a dar 4. ¿Sí? También se verifica, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si se dan cuenta, el método estándar, pues es simplemente separar, ¿verdad? Así como dice el método, pues lo que se tiene que hacer es separar y ya. O separar de un lado las ecuaciones que involucran términos en X y otras las ecuaciones que involucran términos en Y. Y pues ya, eso es todo. Desde luego, aquí uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es cuando la integral quede lo suficientemente fea, por así decirlo, ¿no? Y tengamos que buscar otro método, ¿no? No siempre, no todas las ecuaciones se van a poder resolver de manera, digamos, de manera directa, con integración sencilla, como la que hemos puesto acá, ¿verdad? ¿Vamos bien? Profesor, para ese tipo de integrales, por ejemplo, si nos llegan a salir ya muy, pues alguna manchada o algo así, ¿vamos a poder ocupar las tablas? Sí, claro. Ah, ok. Y aquí ya estamos suponiendo que ya sabemos integrar, y cuando digo sabemos integrar, pues es que también sabemos utilizar las tablas. No Ok. tienen por qué rehacer todo, ¿no? Claro, o sea, las integrales que son de tabla, ¿no? Pero si yo les digo, a ver, calculan una integral, ustedes me dicen, esa integral es de tabla porque se lo metí a MATLAB y así la sacó, ¿no? Bueno, sabemos cuáles son las integrales de tablas y sabemos que hay otras donde pues, sí hay que resolverla, ¿no? Sí, claro. Ok. Resolver la integral. Ujú. Bueno, pues entonces, ¿dudas sobre esto? ¿No? No. Bien. No, No, profe, gracias. Al parecer esto es, bueno, hasta ahorita sencillo, ¿no?
Ok. ¿Qué pasa con las ecuaciones que no son, que no se pueden separar? Las ecuaciones que este método no funciona, pues para esas ecuaciones vamos a tener vamos a desarrollar un método, ¿sí? Entonces para eso voy a poner ecuaciones lineales. Vamos a seguir primer orden. Vamos a seguir con las ecuaciones, pero ahora voy a pedir que nuestra ecuación prototipo sea una ecuación lineal de primer orden, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo podemos escribir una ecuación lineal de primer orden? La manera general de escribir una ecuación lineal, ya saben que es una ecuación de este estilo, es de primer orden, o sea, la derivada va a primer orden, y como es lineal, se escribe de esta forma. Después de la derivada, lo que sigue es la variable y. La variable y puede ir acompañada de una función que dependa de x, pero no puede ir acompañada de una función que dependa de y. O sea, no podemos multiplicar por y, ¿verdad? Recuerden eso de la linealidad. Y esto va a ser igual a otra función que puede depender de x, ¿sí? Entonces, esta es una ecuación diferencial ecuación diferencial ordinaria, lineal, de primer orden, ¿sí? Recuerden que las ecuaciones lineales son aquellas que de orden, de cualquier orden, son aquellas que se pueden escribir de esta forma, ¿verdad? Donde involucran derivadas parciales, derivadas de cualquier orden, y además los coeficientes que acompañan a las variables solamente dependen de la variable x, ¿no? De la variable independiente. Ajá. Bueno, ¿qué hacemos con una ecuación de esta forma? ¿Sí? Que probablemente no sea separable, ¿no? Aquí, como ya tenemos estas cosas, ¿sí? Esos términos ya no la hacen separable y no podemos aplicar el método de separación de variables, ¿no? Ese método es bueno, pero no siempre ayuda a resolver todas las ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? Entonces vamos a ver qué podemos hacer con esto, ¿sí? Entonces el método que voy a describir a continuación es el llamado método de factor integrante, ¿sí? O bien variación de parámetros también le llaman, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Con esta ecuación, vamos a partir de esta ecuación, repito, diferencial ordinaria, lineal, de primer orden. Entonces, lo que queremos hacer es multiplicar esta ecuación por un factor integrante. Multiplicar ecuación 1, voy a poner aquí ecuación 1. ¿Sí? Por el factor integrante lo voy a poner mu, y después vamos a ver en realidad ese factor integrante qué es, ¿no? ¿Sí? Multiplicamos esta ecuación por mu de x, voy a escribirlo así, de y de x más p de x, y igual a, aquí cierro, esto es g de x, mu de x. Y ahora, lo que vamos a tratar de determinar, ¿sí? Es, o lo que vamos a tratar de encontrar es lo siguiente, encontrar una función mu de x, ¿sí? Tal que este término mu de x por lo que acabo de escribir acá, de y de x más p de x. O sea, esto, ¿verdad? Lo mismo que tengo acá. Tal que ese producto sea la derivada, ojo, es lo que queremos hacer. Encontrar una función mu de x, si es que existe, tal que este producto sea la derivada de mu de x por y. Ahí, ese es y, parece g, ¿verdad? Ese es y. ¿Eso para qué? Para aplicar separación de variables, que es lo que sabemos, ¿sí? Entonces, si encontramos una ecuación, un factor mu, que satisfaga esto,
Ajá. Entonces podremos aplicar, a ver. Bueno, entonces, lo que queremos es esto, ¿verdad? Es encontrar esa función, si es que existe. Yo ahorita no les estoy diciendo que la queremos encontrar, ni siquiera les he convencido de si existe tal función, ¿verdad? Puede ser que no exista. Vamos a ver y a convencernos de que efectivamente existe, ¿sí? Vamos a integrar, integrando la ecuación anterior. De mu 0, algún término mu, ¿no? De mu 0, lo voy a poner así. Bueno, mu en algún valor x0, que a este le vamos a llamar mu 0, a mu, y del lado izquierdo vamos a integrar de y en x0, a eso le vamos a llamar y0. Ajá. Y entonces, cuando integramos esto, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Observemos. Voy a integrar aquí. Voy a ponerlo así. Mu x de y de x más mu x x y, ajá, de mu 0 a x, y esto es igual a la integral, ¿verdad?, de x0 a x de todo esto. Mu x todavía no voy a integrar. No, todavía no voy a integrar. Debo de simplificar porque si no me voy a complicar la vida. Voy a simplificar esta ecuación todavía y bueno. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a simplificar esta ecuación, que se puede simplificar, y vamos a ver cómo, en qué se convierte nuestra ecuación, esta ecuación justamente la que acabo de escribir esta. Uh-huh. Y, okay. Entonces, voy a escribir lo siguiente. Como queremos encontrar una mu, ¿verdad?, que haga esto, ¿verdad?, que haga esto. Entonces, si encontramos tal mu, lo que estaremos diciendo es que la derivada, ¿verdad?, este término debería de ser igual a este término, ¿cierto? Entonces voy a poner así. De mu x mu de x por y, ¿verdad? Debería de ser igual a mu de x por g de x. ¿Sí? Si encontramos este término, ¿sí? Si encontramos el factor integrante mu, ¿verdad? Observen que este es igual a este y a su vez este es igual a este, entonces estas dos son iguales entre sí. Y ahora sí, aquí integrando. En ambos lados, ¿verdad? Aquí vamos a integrar desde mu 0 hasta x, la derivada mu x y de x, y esto es igual a la integral desde x0 hasta x de mu de x, g de x, de x. ¿Sí? Entonces, seguimos por acá.
Y ahora aquí observen que la integral de la derivada, ¿verdad? Es simplemente, pues, según el teorema fundamental del cálculo, aquí lo que tenemos, la integral de la derivada, ¿verdad? Es simplemente la función evaluada, ¿no? En los puntos extremos, ¿no? Y eso es igual a mu de x, y menos mu 0, y 0, ¿no? Ujú. Y aquí tenemos la integral de x0, x, y esta integral se queda indicada solamente. Sí, aquí no la podemos resolver todavía, la vamos a dejar indicada. Ujú. Y ahora, ¿cuál va a ser nuestra solución? Pues la solución va a ser simplemente despejar y de aquí, ¿verdad? Entonces, y, despejando y de aquí, obtenemos que y es igual a este término mu 0 y 0, ¿verdad? Más la integral de x0 hasta x de esta función mu de x, g de x, ¿verdad? Todo esto multiplicando por 1 entre mu de x, ¿sí? Entonces, esta va a ser nuestra solución. Aquí, ojo, nada más debemos de tener cuidado, desde luego, que mu de x nunca se haga 0, ¿verdad? Para no tener problemas con la división. Ujú. Pero ahora, ya tenemos la solución. Pero ahora necesitamos encontrar, sí, que partimos de que existe una función mu que hace esto, ¿no? Ujú. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es determinar mu. ¿Sí? Ahora, determinar mu de x. Ajá. Y de la ecuación, ahora les digo cuál ecuación. Vamos acá. De la ecuación. Le voy a poner 2. Voy a poner ecuación 2. Ujú. Entonces, de la ecuación 2, lo que obtenemos es lo siguiente. Mu por dy de x más p, aquí voy a poner, bueno, p de x, ya saben, mu y y. Y esto es igual a, regresamos acá, lo que voy a hacer es aplicar la regla del producto, ¿no? Aquí lo único que hice fue multiplicar, del lado izquierdo multiplicar mu por la derivada de y por ese producto p por y. Y aquí voy a aplicar la regla del producto. Ustedes saben cómo se deriva un producto, ¿no? Derivada del primero más la derivada del segundo, ¿no? Voy a poner y por d mu de x más mu por dy de x. ¿Sí? Y aquí se nos cancelan cosas, ¿cierto? Observen que se nos cancela. Y se nos cancela este término también. ¿Sí? Aquí estoy haciendo las cancelaciones sin mucho cuidado, ¿verdad? Pero podemos suponer que la función y es distinta de 0. No nos interesan soluciones triviales, ¿no? Cuando la solución es 0, pues no hay nada. ¿Sí? Entonces aquí no tenemos problema. Y esto queda como Pm, P por mu igual a d mu de x. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Pues, hay que determinar la función mu, ¿sí? Entonces, aquí ya sabemos aplicar el método de separación de variables, ¿no? Esto es igual a d mu, ¿sí o no? Y esto es p de x, ¿sí? Integramos, ¿verdad? Desde algún mu 0 hasta mu, y aquí ponemos desde algún x0 hasta x, ¿sí? Y bueno, aquí ustedes saben que esto va a ser, bueno, del lado izquierdo vamos a tener p por
P evaluado en X, ¿no? Esta función P es una función P que depende de X, ¿no? Entonces, cuando lo evaluamos en X, pues queda como P de X, ¿sí? Ojo aquí, no, esto es P de X, ¿no? Es una función, o sea, no es una constante, ¿no? Si no, ustedes ahí me pueden decir, bueno, pero esto es P por X. No. Es una función, más que aquí para ahorrar espacio, ya no le puse su dependencia, pero eso es una función. Pues P evaluado en X. Y esto es logaritmo, ya saben, de logaritmo de mu menos logaritmo de... Pero aquí mu0 lo podemos usar como 1, ¿no? Recuerden que aquí, como ya les decía, este factor integrante es una función auxiliar, entonces la podemos evaluar desde donde queramos, ¿no? Si quieren aquí ponemos mu0 igual a 1 para que se me cancele esto y simplemente tengamos que P de X es igual al logaritmo natural de mu. Mu desde luego depende de X, ¿no? ¿Sí? Y de aquí ya obtenemos lo siguiente. Bueno, aquí debo de seguir cargando esta integral porque no la hemos resuelto, desde luego. Y seguimos. Entonces aquí, finalmente, el factor mu de X es simplemente la exponencial de esta integral, ¿verdad? Desde x0 a x de la función P. ¿Sí? ¿Sí? A este es al que le llamamos el factor integrante. ¿Sí? Ese es el famoso factor integrante. ¿Sí? Entonces, resumiendo, dada la ecuación, ¿sí? Dada la ecuación diferencial ordinaria de primer orden, de y en dx más, además escrita en esa forma, ¿verdad? Px es una función de x, y es la variable dependiente y g de x pues, es otra función de x. ¿Sí? Dada esta función, esta ecuación diferencial con y de 0 igual a x0, ¿verdad? Condición inicial, y de x0 igual a y0, dada esa ecuación, entonces la solución, ¿verdad? La solución está dada como y igual a 1 entre el factor integrante mu de x por, ¿verdad? Ponemos acá, ya habíamos encontrado la solución, ¿verdad? Es mu0 por y0, pero mu0 lo hicimos 1, ¿verdad? Porque es arbitrario, ¿no? Es una función auxiliar, entonces da lo mismo lo que pongamos ahí. Y queda como y igual a 1 entre mu de x, y0, ¿verdad? O y evaluado en x0, más la integral desde x0 hasta x de este producto, mu x de x, ¿verdad? Donde el factor integrante es esta exponencial, la exponencial de esta integral, p de x de x. Y ya la tenemos. A primera vista esta expresión puede parecer un poco intimidante, pero no os preocupéis. Siempre que tengamos una exponencial, ustedes recuerden, las funciones exponenciales son bastante útiles, ¿no? Tienen derivadas de cualquier orden, pueden manipular relativamente fácil. Y vamos a ver un ejemplo.
ejemplo, resuelve la siguiente ecuación diferencial. 2y igual a e a la menos x con y evaluado en 0 como 3/4. Entonces, si se fijan, aquí solamente lo que tenemos que hacer es aplicar el formulazo, ¿no? Identificar quién es P, saber quién es el factor integrante y sopas, soltamos el formulazo y ya, ¿verdad? Entonces, aquí observemos que, ¿cuánto vale P? Pues para este caso P es igual a 2, ¿verdad? Es el coeficiente que acompaña al valor en Y. ¿Sí? Entonces, P de X es igual a 2 y la función G, pues es E a la menos X, ¿no? Es función G. Entonces, primero encontramos el factor integrante, mu de X es pues X0 vale 0, ¿no? Sí, aquí lo está diciendo. Y en X0 pues es 0. La integral de 0 a X de 2 de X, ¿verdad? Esto es una integral directa, ¿verdad? Entonces, esto es simplemente e a la 2x. ¿Sí? Cuando x vale 0, esta integral es 0. Cuando x vale x, pues ahí tenemos 2x. ¿Sí? Entonces, ese es mu de x. Entonces, la solución es 1 entre mu de x, o sea, 1 entre e a la 2x por y es 0, ¿verdad? Pero y en 0, ¿cuánto vale? Pues 3/4. Más la integral de 0 hasta ¿dónde? Hasta y es 0. Y evaluado en 0. Ah, no, aquí es la integral de 0, desde x0 a... Entonces, desde x igual a 0 hasta x de la función p, de la función g, perdón, es e a la menos x por el factor integrante es mu de x, e a la 2x, ¿no? De Y esto es, bueno, aquí ya voy a poner e a la menos 2x, ¿verdad? 1 entre e a la 2x es e a la menos 2x por 3/4 más la integral de 0 a x, y esto es e a la x, ¿verdad? La integral de e a la x de 0 a x es simplemente, ¿cuánto? E a la menos 2x, 3/4 más e a la x evaluado de 0 a x, ¿no? Cuando x vale 0, eso es 1. Cuando x vale x, pues eso es e a la x, ¿no? Entonces aquí sigo e a la menos 2x, 3/4 más e a la x menos 1. Menos 1 más 3/4 es menos 1/4, ¿no? Y esto es e a la menos 2x por e a la x menos 1/4. ¿Sí? Y bueno, pues ahí está. Esa es la solución. ¿Sí? Si se fijan, como ya les había dicho, esto es más, una vez que ya tenemos la solución, ¿verdad? Que es esta, ya podemos aplicar formulazo, ¿no? Y todo se reduce a qué tan complicada sea esta integral, ¿verdad? O bien esta, ¿no? O bien la del factor integrante. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, un momento, voy por agua.
¿No? ¿Vamos bien? Y profe, todo bien. Bueno, otro ejemplo. Tenemos esta función de y de x menos 2xy igual a x con la condición inicial. Y es 0 igual a x vale 0, y vale 0. Bueno, a ver, aquí tenemos una ecuación diferencial, es lineal, ¿verdad? De primer orden. Se cumplen los requisitos, ¿no? Para aplicarlo el método de factor integrante, ¿no? Lo que acabamos de hacer. Si se fijan, este último método es muy general, ¿verdad? Solamente le pide a la ecuación que sea lineal y de primer orden. ¿Sí? Vamos a ver. Usando factor integrante. ¿Sí? Aquí vemos que P de X vale menos 2X, ¿verdad? ¿Sí? Y G de X pues vale X. ¿Sí? Entonces el factor integrante es la exponencial de la integral desde 0 a X de P de X, ¿verdad? Pero esto es menos 2X de X. Y ustedes saben que eso es, ¿cuál es la integral de menos 2X? Pues es e a la menos X cuadrada, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Voy a poner aquí una, así para que quede clarísimo, ¿no? Que si no, después me van a decir, es que no resuelve las integrales. Voy a resolver esta. Entonces ahí está. La integral de X es X cuadrada, ¿no? Menos X cuadrada, ¿no? Evaluada de 0 a X, pues esto es simplemente menos X cuadrada. ¿Sí? Ahí está, pequeño paréntesis. Muy bien. Seguimos. Entonces ya tenemos el factor integrante y ahora, ¿cuánto vale la solución? Pues la solución es aplicando formulazo, ¿no? Formulazo es este. Empezamos por acá. Es 1 entre el factor integrante por la condición inicial en y más la integral de el factor integrante por la función g. ¿Sí? Aquí lo pongo. Y esto es 1 entre e a la menos x cuadrada